tanto que fue necesario el tormento y el derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados. Solo cuando estemos allá victoriosos podremos ver la magnitud de esa deuda, la grandeza del sacrificio de tu Hijo. Pero desde ahora pedimos que nos enseñes poco a poco, un poco más cada vez, cuán grande fue el amor de Jesús, cuán grande nuestra deuda, y que eso nos lleve a responderte en gratitud y en santidad. En nombre de Jesucristo pedimos tu bendición al escuchar tu palabra que será leída y predicada. Amén. Dios los bendiga. Tomen asiento, perdón. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 5. Hemos estado en una serie de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas solemos llamar a las que aparecen en Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Leemos los 12 versículos cada vez y así los vamos asimilando mejor. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego aplica a sus discípulos diciéndoles: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos estado insistiendo cada vez en entender bien el concepto de bienaventurado, porque lo escuchamos mucho que simplemente se dice dichoso, feliz, y creemos que no da el sentido correcto de lo que quiere decir la Escritura, precisamente porque el mundo da por dichoso y feliz a los que no tienen la bendición de Dios, a los que tienen cosas materiales, a los que les va bien, buena salud, cosas de esta vida. Pero bienaventurado, entendiéndolo bíblicamente, es la persona que tiene la bendición de Dios. Las bienaventuranzas nos dicen cómo son aquellos que han recibido la bendición de Dios. Pero vuelvo a decir, ¿a qué le llama la gente bendición? Solamente a cosas monetarias, comida, salud. Pero esta bendición es espiritual, es más maravillosa que todo. Y no es como el mundo la ve. De hecho, esa palabra bienaventurado aparece en la Biblia muchas veces, 47 veces la encontré. Y quisiera leer algunas de ellas sin comentar demasiado, pero para que veamos que es un concepto diferente al del mundo de lo que es ser dichoso y feliz. Bienaventurado, tiene la bendición de Dios. Entonces prestemos atención, un breve comentario en cada versículo, pero lo que estoy es confrontando, no es lo que el mundo piensa. Job 5:17 dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Quién diría eso en el mundo? No dirían que ese es bienaventurado. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada.
Eso es bendición de Dios. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Dónde está su confianza? Si no está en Jehová, no es bienaventurado. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Ese tiene la bendición de Dios. Y la promesa, si conocen el versículo, es: en el día malo lo librará Jehová. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Dónde están sus fuerzas? ¿De qué depende usted? Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. No lo ve el mundo como bienaventurado, pero ese es el que tiene la bendición de Dios. ¿Teme usted a Dios? Hechos 20:35. Las palabras de Cristo que el apóstol Pablo nos dice es: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo? El mundo no piensa eso. No, bienaventurado, dichoso el que le dan, no el que tiene que dar. Bueno, aquí es diferente. Más bienaventurado, más tiene la bendición de Dios quien da que quien recibe. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ahí es donde vemos cuántas veces las personas pierden la bendición de Dios. No soportó la tentación, cayó en pecado. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y después cierra diciendo, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso les digo, quería exaltar nuestro sentido de que no estamos hablando de lo mismo que el mundo habla cuando dice: qué dichoso él, qué feliz. No, es tener la bendición de Dios. Pero hoy vamos entonces por la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. E incluso nosotros pudiéramos dar una definición nuestra de pacificador, que significa los que tratan de hacer la paz, ¿verdad? Los que tratan de resolver conflictos. Los que ayudan a los que están en conflictos a terminar ese conflicto. Pues sí, pero no es exactamente lo que tenemos en mente. Hay gente que tiene eso y lo hace con muy buena intención, y a veces, solo un ejemplo. Una pareja tiene problemas y viene otro, quiere hacer de pacificador. Los otros se contentan y se arreglan y se enojan con el que se metió a tratar de ayudarles. Entonces, no es necesariamente ese pacificador. De hecho, sí hay parte, el cristiano tiene que llevar un mensaje de esperanza y de paz, pero no significa que se está metiendo en todos los problemas a resolverle los problemas a las personas y los conflictos. No es eso. Vamos a ver que es mucho más espiritual que simplemente conflictos de cosas de esta vida. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 3:11, voy a leer del 10 y el 11, porque dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué la paz hay que buscarla? ¿Dónde está? ¿Por qué hay que buscarla? Parece que se nos escapa, parece que huye de nosotros. Y ese es el sentido que también vemos cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que dice: seguid la paz. Ese es el mismo verbo, pero no es seguir como quien va detrás de alguien, él la está siguiendo. Ese seguir, en el idioma en que fue escrita la Biblia, que fue el griego, significa más bien perseguir. Es como alguien que va tras una presa, como un gato que va detrás del ratón y no se le va a escapar. Él va tras él. Así es.
Ese es el sentido. La paz parece huir y a nosotros se nos manda a perseguirla. Esa es la manera que viven los que han recibido la paz. Pero ahí es donde vamos a necesitar entender. Dentro de unos minutos entraremos a esto de la verdadera paz. Ahora, pacificadores no significa pacifistas. Vamos a ver si logro entender, explicarles la diferencia. Hoy en día hay un cierto pacifismo y que viene de esa región de la India en la cual todo se soluciona no haciendo nada, que hagan lo que sea. Soy pacifista, aquí me siento en la calle y dejo que me lleven arrastrado si quieren, pero no hago nada. Eso no es la paz de la que nosotros vemos en la Biblia. Y voy a llevarlos a un relato de 2 de Samuel 20:19, que tal vez nos ayude un poquito a entender lo que quiero decirle. Segundo libro de Samuel 20:19. Como no voy a leerles toda la historia, lo que sucede es esto. El rey David había sufrido la rebelión de su propio hijo Absalón, que había querido imponerse en el reino. Hubo una guerra en Israel. Eventualmente logran vencer, pero hubo un hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín, que se levantó contra el rey. Y era un problema serio. Entonces, ese iba a hacer más daño que incluso que el hijo del rey. Y él llega a cierta ciudad en esa guerra y se refugia en esa ciudad. El general del ejército de David, que se llamaba Joab, viene contra esa ciudad a atacar la ciudad donde está el rebelde Seba. Recordemos cómo eran las ciudades antiguas, porque las ciudades antiguas estaban con muros, unas grandes murallas todo alrededor, precisamente por esto de las guerras. Entonces, se imaginan esa ciudad rodeada de muros, ahí está Seba, y ahora viene Joab con todo su ejército y está levantando baluartes. Es decir, vamos a subir y botamos todo y matamos a todo el mundo porque aquí está el rebelde. Voy a leer para ustedes entonces ahora sí 2 Samuel 20:19 para que vean lo que hizo una mujer. Vamos a ver. El versículo 16 en adelante dice: entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Estamos hablando, imagínense, ella está arriba en la torre y habla con los que están al otro lado. Dice, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Hermanos, yo no he leído un relato de fantasía. Esto es verdad, esto sucedió, algo sangriento. Y necesitamos entender a veces que no estamos leyendo fantasía, son cosas que sucedieron. Y una mujer sabia y pacífica convenció al pueblo de que ellos tenían que deshacerse del rebelde para que no sufrieran todos. Soy de las pacíficas en Israel.
pacíficas y fieles. Y ella enseña al pueblo de qué tienen que deshacerse para que se conserve la paz. Lo contrario era, todo el ejército vendría y arrasaría con aquella ciudad. Yo les estoy leyendo este relato para que vean que la Biblia no nos llama a ser pacifistas, sino pacíficos. Este pueblo, esta ciudad no estaba en contra del rey, pero tenían a alguien en contra del rey. Ahora, como ustedes saben, de todo esto debe haber una enseñanza espiritual. Debe haberlo. Si no, ¿para qué está ahí? La palabra del Señor tiene un propósito ahora. Si no, simplemente estamos leyendo historia. Pero el apóstol Pablo afirma, todas esas cosas se escribieron para nuestra instrucción y para que de eso entendamos y apliquemos. Bueno, ustedes y yo tenemos rebeldes en la ciudad. La ciudad es su corazón. Y usted tiene que rendirse y sacar a ese rebelde. Es el pecado, del cual la Biblia dice que si usted no lo mata, él lo mata a usted. Entonces, nosotros estamos dispuestos a esto si entendemos lo que esto, el resultado, la paz. Pero ¿qué tipo de paz? No es esa paz de los hippies, de amor y paz. No es esa paz, eso es falso. Esta es una paz que necesitamos con el rey. ¿Entienden? Necesitamos, esa ciudad rebelde necesitaba deshacerse del rebelde. Bueno, la ciudad no era rebelde, tenía un rebelde adentro para estar en paz con el rey. ¿Y quién es el rey en nuestro caso? Jesús. Y hay en este corazón rebeldes al rey. Y si ustedes de los pacificadores, lo primero, y ven como les digo que no se trata de resolución de conflictos de otros, aunque lo implica también, primero hay que resolver este conflicto y usted debe entregar la cabeza, cortarle la cabeza a aquello que se rebela contra el rey Jesús. Este asunto de que hay una guerra no lo entiende la mayoría de las personas hoy, porque el Dios que se predica es un Dios que no es el de la Biblia, y el Dios de la Biblia tiene un conflicto con el pecado y con el pecador. Vea lo que dice, les leo a ustedes Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oigan, ¿quiénes deben ser reconciliados? No gente que son amigos. Aquí dice que éramos enemigos. Nosotros leemos muy claramente en el Salmo 5. Voy a leer para ustedes. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son esos que hacen iniquidad? Usted y yo, si continuamos en pecado. Enemigos, aborrecidos por Dios. Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y Dios está airado, no contento, airado, enojado terriblemente contra el impío. Y oigan lo que dice, todos los días. La ira de Dios está así, es nada más de que caiga sobre el pecador la justa ira de Dios. Por eso teníamos que cantar ese himno. Su santa ira nos aplasta a menos que algo pase. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que dice aquí, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se puede paz, pero hay unos términos para esa paz. Le pregunto, ¿usted está dispuesto a cortarle la cabeza a Seba y a entregarlo a cualquier rebelde que todavía hay en su corazón que no se somete al señorío de Jesucristo? Usted primero necesita entender que el verdadero pacificador es Jesucristo. Él viene, el Hijo de Dios,
Y va a ser esa paz. Que haya paz entre Dios y nosotros, alguien tiene que pagar. Hay una deuda pendiente. Nosotros todos, cada uno desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos una deuda inmensa pendiente con Dios. ¿Y cómo la pagamos? No se puede. La religión falsa le dice, páguela de esta manera, haga esto, haga lo otro, no haga esto. Ellos creen que se puede, pero no hay manera de pagar esa deuda. Pero si usted va a Jesús, la sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario es el pago que Dios acepta. Y entonces hay paz. Pero si usted no ha ido a Jesucristo, si usted no ha clamado al Salvador, todavía no hay paz con Dios. Él es el verdadero pacificador. Y Él es el verdadero Hijo engendrado, unigénito, engendrado desde los siglos. Es decir, eternamente engendrado del Padre. Él es el pacificador. Y si usted por la gracia de Dios ha recibido la paz que Jesucristo da con su perdón, usted se vuelve ahora sí un pacificador. Pero vean lo lindo que aquí dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sabemos la triste costumbre de la gente de pensar que todos somos hijos de Dios. Y nosotros debemos aclarar cuando oímos eso, en un sentido, pudiéramos decir, en un sentido, porque Dios nos creó, solo por eso. Pero la Biblia no habla de esa manera de los hijos de Dios. La Biblia habla de algunos que son llamados, es decir, reconocidos como hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 nos dice, de esto eventualmente predicará el pastor, pero dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y después dice algo: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vean el asunto aquí. La gente quiere un cristianismo en el que usted está en paz con el mundo y todo bien, y usted también es cristiano. Pero así no funciona. Nosotros estamos o en paz con el mundo y en enemistad con Dios, o estamos en paz con Dios y en enemistad con este mundo. Porque este mundo es contrario a Dios y a su ley. Ustedes y yo necesitamos al pacificador por excelencia, al Hijo de Dios. Y entonces, por Jesús nos volvemos hijos de Dios. Recuerden Juan 1, que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero luego dice: más a todos los que le recibieron. Y yo le pregunto: ¿está usted entre ese número de los que lo han recibido? Yo no estoy preguntándole si hizo una oración un día, o si le dijeron repita después de mí, o esas cosas. ¿Lo recibió? A los que creen en su nombre. Esa frase, a los que creen en su nombre, es la explicación de qué es recibir a Cristo. Si usted no cree en el Hijo de Dios apropiadamente, no le ha recibido, aunque se sepa un montón de la Biblia. Les dio potestad, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa esa autoridad, y derecho de ser significa que usted no lo tenía. No lo era, pero se le da el derecho ahora de sí ser. ¿Y qué es lo que se necesita? Recibirlo, creer en su nombre. Esto repasémoslo y repitámoslo todas las veces que sea necesario hasta que penetre en nuestra mente. ¿Qué es creer en su nombre? Jesucristo, ¿qué significa ese nombre? Primero significa Jesús, el Cristo, y Jesús significa Salvador. Si usted sabe eso, que Jesús es Salvador, y recuerda lo que el ángel le dijo a José en sueños: le pondrás por nombre Jesús. Él le dice el por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Le ha salvado Jesús de sus pecados? Si es así, usted ya tiene lo primero. Pero no es nada más decir, Él es el Salvador. No, Él es su Salvador. ¿Le ha salvado a usted de sus pecados? ¿O vive usted todavía dominado del pecado?
La segunda parte de ese nombre dice Cristo. Y esa es una forma griega de una palabra hebrea que es Mesías. Y tenemos que explicarla, porque si no, son simplemente palabras para nosotros. Cristo es Mesías, sí, pero ¿qué es Mesías? Mesías significa el ungido. En el Antiguo Testamento ustedes podrán leer que había un acto de unción en el cual se derramaba aceite sobre alguien de una manera consagrándolo para una tarea, capacitándolo para una tarea. Y Cristo significa eso. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre, ha sido ungido o capacitado para hacer 3 oficios necesarios e indispensables para su salvación, para mi salvación. Él es profeta y sacerdote y rey del pueblo de Dios. Y si usted lo entiende, usted va a ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué profeta? Porque Él nos trajo la palabra de Dios. Y no solo Él nos trajo las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Por eso es llamado el Verbo de Dios. No necesitamos nada fuera de la palabra porque el Hijo de Dios nos trajo la revelación. No escuche a nadie que le dice que Dios dijo esto y Dios dijo está aquí. Y ese es el ministerio profético de Cristo. Él es profeta. Porque Él nos habló la palabra de Dios, le dio sentido a la ley de Dios y nos dejó clara instrucción de quién es Dios y qué es lo que Él pide. En ese sentido, Jesús como profeta se vuelve al pueblo de Dios y habla en nombre de Dios. ¿Entiende? Él oye las palabras de Dios y las dio al pueblo de Dios. En el siguiente sentido, el sacerdote habla. Y presten atención, entonces habla a Dios de parte del pueblo y Él se vuelve hacia Dios y nos representa a nosotros. Él habla por nosotros. La Sagrada Escritura dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces imaginemos a Cristo entre Dios el Padre y nosotros, ofreciendo algo para que se aplaque esa ira. ¿Qué ofreció Él? Su vida. Por eso es que dice la Sagrada Escritura, sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante, aceptada por Dios. Y finalmente, Él es ungido rey. El reino de Dios tiene un rey. Este no es un reino en el que cada uno hace lo que quiere ni lo que le parece. Hay un rey. Entonces usted no puede decir haber recibido a Cristo si Él no es su rey, si usted no vive según las leyes de su reino. Ven, ahora todo comienza a tener mejor sentido. Esos pacificadores, ¿quiénes son? Los que ya han sido beneficiados de la obra del pacificador por excelencia, Jesús. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Él pagó el precio por nosotros y ahora hay paz. Por eso el día final, imaginémonos el día final. Y entendamos cuán privilegiados somos los creyentes de decir, en el día en que se presente todo lo que yo soy y lo que he hecho, tendré quien llegue y diga, por este yo pagué. La deuda está cancelada, hay paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero como les decía, la Biblia nos dice muy claramente, por eso el mundo, este mundo de pecado, de maldad, mundo tramposo, mundo mentiroso, mundo infiel, mundo inmoral, ese mundo no nos conoce, es decir, no nos reconoce como iguales a ellos. No reconoció a Cristo, lo hicimos referencia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No lo quisieron a Él, no nos querrán a nosotros. Si usted vive muy bien y muy de la mano con el mundo, algo pasa raro. Porque el mundo no se agrada de los santos. Si usted habla como el mundo y vive como vive el mundo y hace lo que el mundo hace, no creo que tenga conflictos en cuanto a la fe. Tendrá otros conflictos porque el mundo vive en conflictos.
Pero usted, cuando tiene la paz de Dios, tendrá conflicto con el mundo. Y sin embargo, nos convertimos en pacificadores. Ahora sí, ¿cómo somos pacificadores? Llevamos este mensaje y le decimos a aquellos que están en guerra contra Dios, que ellos no lo saben, son enemigos de Dios, como dice la Biblia, pero ellos no lo saben. Les llevamos este mensaje, que se den cuenta que el Dios Todopoderoso está airado y que ellos están en un conflicto terrible y que si no aceptan los términos de paz serán aplastados por el poder de Dios en su juicio. Pero usted, como pacificador, le lleva estos términos de paz. Hay términos de paz. Crea en Jesucristo, reciba al Salvador y córtele la cabeza al rebelde. Ahora lo entendemos un poquito mejor. No pacifismo es estar dispuestos a aceptar los términos de paz que Dios ha dado. Si usted es hijo de Dios, hay paz entre Dios y usted deseará que otros tengan esa paz. Pregunto, ¿está por lo menos invitando a alguien al culto a decirle, venga, escuche? Yo no le puedo explicar tanto, pero venga, escuche la palabra de Dios, la palabra que me transformó a mí, la palabra que me dio paz, porque no tenía yo paz, pero ahora tengo paz. Porque uno debe querer que otros sean hijos de Dios también, que reciban al Salvador, que Dios los adopte. Y si usted no entiende de lo que estamos hablando, nuestra petición es: clame a Dios. En su soledad, clame a Dios, porque Él escucha. Si usted le busca de todo corazón y en los términos correctos, no podemos buscar a Dios diciendo, sí, Dios, pero esta parte me la dejo yo porque... Y así es como quiere. Quiere un cristianismo en el cual ellos acomodan las cosas. No, esto se llama rendirse. Rendidos a Cristo. El Señor nos auxilie a llevar este mensaje de paz, pero que es un mensaje que solo por el Espíritu Santo podemos entender. Él nos capacite. Dios bendito, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esta tarea que tú nos das? Solo por tu gracia no podemos, Señor. Pero concédenos entonces comportarnos como aquellos que hemos recibido la paz y que estamos dispuestos a llevar el mensaje de paz. Porque también dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Haznos anunciadores de la paz, porque todavía hay esperanza para los pecadores. Para el peor de los pecadores hay esperanza en Cristo y solo en Cristo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.